lo primero que va a cruzar por nuestra mente va a ser querer ocultarlo. Es lo que ha pasado por mi mente cada una de las veces que me he equivocado, cada una de las veces. Yo no lo controlo. Lo primerito que cruza mi mente es cómo masajeo la situación, cómo puedo evitar que caiga esta culpa sobre mí, pero los segundos después comienzo a pensar de manera más fría y entiendo que lo mejor que puedo hacer por el equipo, por los demás, por la situación, es reconocer el error. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de DevOps. Como siempre está aquí acompañándome mi buen amigo Douglas. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que creo que les va a gustar a todos. Douglas, ¿qué tal? ¿Qué me contás de nuevo? ¿Cómo ha estado tu día y tu semana? Juan, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Este tiempo, estas conversaciones que tenemos siempre me animan, siempre me alegran. Para nosotros que somos entusiastas de la tecnología, es algo que nos entretiene mucho, el simple hecho de crear este contenido y pues de paso tener la oportunidad de proveer valor a aquellas personas que tal vez o vienen comenzando o están pasando por situaciones similares, en específico con el tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad? También me resulta de ánimo, entonces, no, aquí estoy con todo. Me alegra eso. Aquí estamos con todo. Yo también estoy muy contento de el tema que vamos a tocar porque es algo que nos pasa a todos. Nos ha pasado y creo que nos va a seguir pasando, lamentablemente. Y nos estamos refiriendo, obviamente, a cuando tenemos un error, cuando tenemos un problema, un fracaso. Así que el día de hoy vamos a ver cómo afrontar esos fracasos, esos problemas muy grandes que hemos tenido en el trabajo y van de casos a casos, obviamente, pero siempre suceden cosas que obviamente nadie lo quiere, pero tenemos errores que a veces afectan a los demás, nos afectan a nosotros mismos y hay consecuencias, ¿no? Y es difícil, es feo, se siente mal uno, pero ¿qué hay que hacer, no? ¿Cómo lo afrontamos? Y bien, eso es lo que vamos a tratar de discutir el día de hoy. Vamos a compartirles nuestras ideas de cómo nosotros hemos tratado de lidiar con estas situaciones y también lo que hemos visto nosotros a nuestro alrededor. Y así tal vez a ustedes el día de mañana les llegue a suceder. Ojalá que no, pero lo más probable es que sí. Cuando les Exacto. suceda van a poder tener unas herramientas un poco más fuertes para afrontarlo. Em, Creo que nos ha pasado, ¿no? Pasa siempre. A mí, en lo personal, Douglas, me han sucedido un par de veces, algunas más fuertes que otras. En tu caso, ya tener una carrera, ¿no? Una trayectoria. Me imagino por simple estadística que te ha pasado más de una vez. Me ha pasado más de una vez y voy a hacerle eco a algo que mencionaste. Lastimosamente, Juan, sí me entristece, pero lastimosamente va a seguir pasando. El hecho de que somos seres humanos, el error está en nuestro ADN. Entonces, de hecho, por eso los sistemas buscan automatizar los Ajá. procesos, porque justamente buscan evitar el error humano. Ujú. Entonces, es una lástima, es triste. Entonces, de la misma manera que la muerte es algo inevitable y es prudente que nos preparemos para ella, es bueno prepararnos para saber cómo afrontar el fracaso, cometer errores que puedan afectar a un sistema o a otras Ujú. personas del equipo, prepararnos para ello porque lastimosamente, si ya te ocurrió, pues bienvenido al club, pero de que te va a pasar en algún momento, te va a pasar y entonces estemos listos. Exacto. Y con ese enlace que hiciste a la muerte, creo que es buen momento para iniciar. Y con el primer punto, me gustaría, como siempre hemos hecho en los episodios anteriores, tratamos de dejar claro a qué nos referimos, eh, por dónde van nuestras opiniones y qué es lo que vamos a abordar el día de hoy. Así que de esa misma manera me gustaría que aclaráramos un poco, tal vez de manera breve o un poco extenso, eh, a qué nos referimos nosotros con fracaso.
porque como dije yo al inicio, hay algunos que son más fuertes que otros. A veces hacemos una mala configuración, hacemos que se caiga el sistema o tal vez introdujimos un bug en el sistema. Hay múltiples factores y cuáles son los que, en nuestra opinión, Douglas y mía, Juan, cuáles consideramos nosotros que encajan con esta definición que estamos hablando el día de hoy de fracaso. Ujú, Entonces, me gustaría empezar, Douglas, diciendo que aquí nos vamos a referir a algo muy fuerte, ¿no? Vamos a dejar de lado el hecho de si es un bug de programación y que lo encontramos en el ambiente de testing y no pasó a producción. Eso no cuenta, eso podemos dejarlo por fuera porque tal vez lo vamos a hablar un poco más adelante, pero realmente no cuenta en el aspecto que fue más bien parte del proceso, ¿no? ujú. Fue encontrado dentro de nuestras políticas, dentro de nuestros procesos de QA. Ya lo habíamos abordado en un episodio anterior donde hablábamos de todos estos pipelines que vamos introduciendo al flujo de trabajo, QA, unit testing, integration test, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso no. Si te, si te sentís mal y tuvieron un error y no, no nos referimos a eso y si se sienten mal, porque a mí me ha pasado, lo que les puedo recomendar o decir es que podría ser peor. Entonces hay que ver el lado positivo, no llegó a producción. Creo que Sí, aquí nos vamos a... justo por eso, Juan, perdón, justo por eso está ese proceso definido. Y el Exacto. proceso como tal, cuando encontró un error de sintaxis en mi pull request, cuando encontró que la funcionalidad no devolvía los datos como era o lo que sea que haya encontrado, en lugar de fracaso, realmente es una victoria del proceso, que lo encontró antes de llegar a producción. Entonces, eh, para agregarle, ¿no? Que eso a eso no nos referimos como fracaso, porque justo para eso está el proceso y creo que vale la aclaración. Sí, correcto, vale la aclaración porque, como dije, a mí me ha pasado, me siento mal a veces, e incluso más al inicio, pero no, a lo que le estamos apuntando en el día de hoy es a esos errores que son un poco más graves, ya sea graves a nivel de cómo trabaja el sistema y también graves de cómo estamos afectando a nuestro equipo de trabajo. Entonces aquí la clave es si lo que estamos haciendo nosotros afecta al funcionamiento del sistema, y estamos hablando ya del funcionamiento en producción, o si está afectando a nuestros compañeros. Si yo hice algo que requiere que ahora se vean mis compañeros de trabajo, ahora tengan que parar sus actividades y empezar a ayudarme a corregir el error que acabo de introducir. Y en ese caso, eso es lo que estamos diciendo como fracaso. Y ojo, antes de que empecemos, la palabra fracaso se escucha muy fuerte, muy dura, pero eh, no quiere decir que eso ya nos costó la vida y no es el fin, no nos van a despedir. De hecho, por eso vamos a listar algunos puntos de cómo afrontarlo, porque si bien no es el fin del mundo, se siente mal uno, se siente feo y, y, y bueno, son situaciones que pasan. Pero bueno, básicamente eso sería, ¿no, Douglas? Serían estas situaciones donde estamos afectando a nuestro equipo y estamos afectando al funcionamiento crítico de nuestro sistema, aplicación o página web. Sí, yo quisiera agregarle, Juan, tal vez como métrica, desde el Ujú. momento en que afectó a alguien más en cualquier medida. Vos estás diciendo que la palabra fracaso suena fuerte. Es una palabra fuerte, pero pues cuando algo no sale, es falla, es fracaso. No necesariamente fracaso de mi persona como profesional o fracaso de un equipo, es fracaso en esa área, en ese proceso, en esa situación. De la misma manera que la palabra ignorancia suena fuerte, ¿verdad? Pero desconocer un tema es ignorancia de mi parte de ese tema, no que yo como persona sea ignorante. Entonces, quiero poner esa aclaratoria ahí. Y cualquier cosita que afecte fuera de mí mismo al equipo
o a la aplicación o a la empresa, eso se considera fracaso. Por ejemplo, para Sí. dar un ejemplo rapidito, lo que dijimos primero, que no estamos hablando errores de sintaxis o cualquier otra cosa que se han encontrado durante el proceso, ya sea por el pipeline o por code review o por el flujo que tengamos para el ciclo de vida de nuestra aplicación, eso no cuenta como fracaso, pero si llevo 8 o 10 de esos hoy, el mismo día, y eso hace que empiece a trazarse el deadline de lo que voy a entregar, y ahí ya empieza a entrar como fracaso, porque eso se tenía que entregar hoy, y como ya me hicieron 8 veces la misma observación, ya no va a salir hoy, ¿verdad? Entonces, tal vez esa es la métrica, Juan, que yo pudiera dar y Sí. para hacer fácil que las personas que nos ven y nos escuchan puedan entender desde el punto pequeño o grande que afecta a alguien más que a mí mismo, eh, desde ese punto contaría como un fracaso. La magnitud del fracaso es la que va a cambiar, pero desde ese punto Sí. en adelante ya contaría como un fracaso. Diría yo que esa es la métrica que podemos dejar definida. Sí. Sí, me parece bien la definición que acabas de dar. Em, y bien, me agrada porque, como siempre, sos más directo y está bien que lo dejemos en claro. Creo que tenés razón. A veces estas palabras, hay cierto tabú tal vez, no sé si será por nuestra cultura, ¿no? Ahorita que lo mencionabas de la palabra ignorante, la palabra fracaso, tal vez suenan muy fuerte, pero realmente si no lo hacemos con el ánimo de ofender a los demás, pues realmente no tienen su significado, ¿no? Ujú. Significan algo. Me parece bien. Bien, con eso ya aclarado, entonces podríamos empezar a pasar, o mejor dicho, pasamos a lo que toca del tema, ¿no? Ujú. Como mencionamos, cómo afrontar estos fracasos. Y aquí creo que nuestra conversación va a ir hacia dos puntos. El primero sería qué hacemos en el momento, Douglas, y qué hacemos después. En el momento me refiero a no funciona la aplicación, no funciona el sistema de pagos, no se puede registrar a los usuarios, algo, ¿no? Algo no falló y hay que corregirlo y es rápido, se tiene que hacer rápido. Y luego lo corregimos, ¿qué pasa después? Entonces, Ujú. creo que nuestra conversación va a ir hacia ahí y aquí tengo algunos puntos que podemos ir tocando en base a eso. Así que lo primero que recomiendo o recomendamos de aquí nosotros dos sería, si tuviste un error, un fracaso, hay que responsabilizarnos, hay que dar la cara, la cara, perdón, y hay que atacarlo lo más rápido posible. No se vale el hecho de esconder eh, eh, lo que hicimos o tratar de ocultarlo y que nadie más se dé cuenta. Eso al final nos puede ralentizar en el proceso y también va a hablar mal de nosotros, la verdad. Va a hablar mal de nosotros como profesionales. Así que lo mejor es dar la cara, ¿no, Douglas? Es un poco duro al inicio, pero hay que hacerlo, ni modo. Sí, no, mira, hay que hacerlo y realmente que yo creo que se está dando el clavo ahí. Y cuando decimos en el momento del fracaso, va a variar por la magnitud, lo aclaramos antes. Ujú, Supongamos que por un error mío o por haber hecho algo mal en mi proceso de una configuración de un servidor, entonces cambia el deadline y una tarea que tenía que ser entregada hoy va a ser entregada hasta mañana. Esto no es algo que afecta a producción, no afecta a la aplicación como tal, pero afecta al equipo, afecta el deadline que había. Entonces, inmediatamente responsabilizarme del error y decir, equipo, disculpen, yo me atrasé o probé algo, me falló, tuve que ujú. rehacerlo, entonces va a estar listo hasta mañana. En ese caso, en ese ejemplo que no hay nada caído, eh, eso es responsabilizarme del error, eso es ser responsable por él, hablar, decir, hey, esto pasó. Si es que la aplicación se cayó por completo por un error mío, lo mismo, inmediatamente decir, hey, yo publiqué esto, yo cambié esta configuración
y por eso la aplicación se Ujú, cayó. ujú. Y nuestra personalidad o nuestra humanidad, lo primero que va a cruzar por nuestra mente va a ser querer ocultarlo. Es lo que ha pasado por mi mente cada una de las veces que me he equivocado, Juan. Cada una de las veces. Yo no lo controlo. Lo primerito que cruza mi mente es cómo masajeo la situación, cómo puedo evitar que caiga esta culpa sobre mí. Pero los segundos después comienzo a pensar de manera más fría y entiendo que lo mejor que puedo hacer por el equipo, por los demás, por la situación, es reconocer el error. De lo contrario, vamos a tener gente haciendo troubleshooting y como cuando hay un error y no sabes qué pasa, empiezas a ver todas las partes. Comienzan a llamar al que Claro. publicó la última vez hace 2 semanas, porque vos fuiste el último en publicar. Comienzan a llamar al project manager para preguntar qué es lo último que pidió el cliente y empiezan a molestar a un montón de gente. Y tal vez yo estoy en la esquina sabiendo qué es lo que ocurrió y estoy creando un problema más grande al no responsabilizarme y reconocer el error lo más rápido posible. Y esto aplica para las otras situaciones donde ya sea que por mi culpa el equipo se atrasó, ¿verdad? O información se perdió, aunque no sea de producción. Si no lo reconocemos rápido, entra un proceso de investigación donde vamos a poner a más gente a trabajar que se pudo haber evitado si yo lo reconocía. Entonces, esa es la intención de reconocer el error. Humanamente lo queremos esconder, queremos evitarlo, es normal, pero la acción que tomemos jamás debería buscar hacerlo, buscar esconderlo. Por el contrario, tener esa tranquilidad, ¿no? Luego nos va a tocar lidiar con consecuencias y lo vamos a hablar más adelante. Luego pasamos a eso de momento, por Ujú. responsabilidad a mi equipo, a mis compañeros, a la misma empresa, reconocer el error y poner a todo el mundo al tanto de lo que hice. Sí. em, es normal, me agrada que lo menciones. Es normal que todos querramos, pues, ocultarlo, maquillarlo y decir, pues, sí, me equivoqué yo, pero es porque tal cosa. Em, es mejor evitar ese tipo de acciones y bueno, requiere cierta, ¿cómo decirlo? Madurez, cierta resiliencia en nuestra personalidad. Y si no nos nace a la primera, pues al menos intentarlo a la segunda, intentarlo luego, ¿no? Porque es, como mencionaba yo, em, habla bien de nosotros como profesionales, ¿no? Porque nos vamos a equivocar. Algo que hay que tener en cuenta es que estos errores pasan porque somos humanos y errar es de humanos, ¿no? Pero, pero lo importante no es que no nos pase o que si nos pasa muy poco, es qué hacemos cuando sucede. Eso es lo más importante Y también, que Juan, tenemos que afrontar. perdón, para aclarar, ¿no? Consideremos de que estos son sistemas informáticos y hay una posibilidad bien alta de que eventualmente se puedan dar cuenta que yo fui el del error. Y en ese punto voy a quedar peor, incluso, Sí, ¿verdad? A sí, veces, por más que parezca que en la empresa donde yo trabajo hay un desorden, no hay logs, no hay registro de esto, se sorprenderían de la forma que hay con una persona que sepa un poquito de muchas veces encontrar dónde se originó el error. Entonces, que no se nos olvide que los sistemas informáticos van dejando registros, huellas, y hay una posibilidad alta, aunque yo lo quiera esconder, de que eventualmente lleguen a mí y ese va a ser una consecuencia aún claro, peor porque se va a saber que yo hice trabajo, yo no solo cometí el error, sino que al ocultarlo hice trabajar de más, tal vez causé más pérdidas, más tiempo la aplicación abajo, etcétera, y ahí vamos a ser mal vistos. Entonces, también ese es otro motivo. Si la parte ética no les preocupa tanto, defiéndanse ustedes mismos y sepan que probablemente van a llegar a ustedes en tarde o temprano. sí, yo creo que de entrada, si utilizan Git, va a ser bastante fácil saber quién fue el último en cometer X problema al momento en que lo encuentren, ¿no? Como Eh, depende del problema, Juan, porque puede ser un cambio de una configuración,
Sí. y tal vez crees que nadie lo va a ver porque todos se conectan con el mismo usuario, suponiendo que una empresa tenga malas prácticas, o puede ser de nuevo, fui yo quien me atrasé con la tarea no lo dije, entonces tal vez no es un problema donde producción está caído, pero han empezado a ver de que los proyectos no son entregados Ujú. en tiempo y forma y se inicia un proceso de investigación donde alguien le va a dedicar muchas horas a ello y eso es pérdida de la empresa, ¿no? Eventualmente se van a dar cuenta, y cuando preguntamos, Douglas sabía que él es el que ha estado entregando tarde esas cosas y no dijo nada. Entonces, va a depender del error y del fracaso o del problema, pero de que la posibilidad es alta de que eventualmente lleguen a mí, eso que no les quepa duda. Sí, sí, y a veces ni siquiera necesitamos un sistema informático, a veces con solamente asociar, ¿no? Falló, qué sé yo, el módulo de inventario. ¿Y quién estaba trabajando en inventario o quién hizo algo referente a eso? Entonces ya se puede indagar. Sí. Em, pero sí, lo importante aquí es responsabilizarnos para evitar que el equipo pierda tiempo. Como decía Douglas, van a empezar a buscar desde lo más básico hasta las partes más específicas para encontrar el error. Y si nosotros sabemos dónde está el error, porque fuimos nosotros, lo podemos Sí. decir y nos ahorramos todo eso, ¿no? Ujú. Y yo creo que aquí lo importante es tomar la actitud de no ocultarlo, sino decir, hey, fallé en esto, ¿cómo lo resolvemos? Independientemente de si sé cómo solucionarlo o no sé cómo solucionarlo en el momento, lo importante es que nosotros que cometimos el error nos esforcemos por solucionarlo Ujú. y que nosotros seamos los más interesados en que esto se corrija, ¿no? Lo más rápido posible. A veces hay algunos errores que no, no requieren, ¿no? Que todo el equipo se involucre, pero de nuevo, es necesario, es bueno darlo a conocer y, y buscar cómo arreglarlo. Ya sea que tal vez la forma de corregirlo sea arreglando parte del código o y contactando a las personas de base de datos para que limpien la data. Y no importa el proceso, lo que importa es que nosotros nos em, enfoquemos y nos propongamos en solucionarlo. Yo he tenido la experiencia de que a veces me he topado con las personas, vaya, por ejemplo, algo que pasa muy seguido, ¿no? Algo no funciona como debería y el de backend le echa la culpa al de frontend y el de Ujú. frontend le echa la culpa al de backend. Y con el tiempo, yo lo que he aprendido es no echar culpa a nadie, asumir de entrada que es un error mío y asegurarme de revisar todo lo que corresponde a mí. De esa forma, yo evito que los demás vayan a perder su tiempo y evito, pues, que eso, ¿no? Que pierdan su tiempo y no vayan a buscar donde no deben, ¿no? Ujú. Pero algo que he notado, y esto es falta de madurez, en mi opinión, es eso, ¿no? Decir, no, esto es problema de backend. Yo en mi código está bien. Y tal, y tal vez, y tal vez no es así, ¿no? Porque si bien el de backend no está haciendo el código de frontend, puede entender el código de frontend y puede ver que no, esto no es aquí, o esto sí es aquí. Entonces, em, dentro de lo que se puede, yo creo que la mejor actitud es buscar que se resuelva el problema, ya sea que yo puedo hacer todo lo necesario para resolverlo o ponerme en contacto con las personas que sí lo pueden resolver. Creo que de esa manera se puede llegar a a una mejor solución, ¿no, Dunes? Sí, me gusta eso, Juan, porque eso es parte de responsabilizarme por el error. Sí, Es reconocerlo, pero también ser, en la medida de lo posible, el que trabaja o el que más trabaja en resolver el problema. Y cuando digo en la medida de lo posible es porque puede ser que tal vez en primer lugar el problema se originó porque tal vez soy muy junior o yo no conocía muy bien ese sistema y no tuvieron que haberme dado a mí esa tarea. Y ahí se comienza a volver un fracaso compartido, ¿verdad? Entonces ya a la hora de solucionarlo
probablemente digan, no, mira, ve, no vas a ser vos porque realmente no tuviste que haber hecho esta tarea, ¿no? Pero aún ahí, para aquellas personas que van a solventar el problema, ver si les agarro otras tareas que ellos tienen, para que ellos puedan tener el tiempo libre. O como vos dijiste, es manejar la comunicación, ser proactivo, contactar a las personas, pero ser yo el que más trabaja en resolver el problema en la medida de lo posible. Ujú. Solo porque cometí el error a las 4:30, ya son las 5 de la tarde, y decir, bueno, eh, aquí un balance entre la vida personal y la vida de trabajo, ya se acabó, no me pagan horas extras y ahí no puedo decir ese tipo de cosas o querer poner ese tipo de excusas. Si me toca quedarme tarde, si tengo que salir de madrugada de ser necesario, fui yo el que causó el problema, entonces yo debería ser el que más tiene que trabajar. Entonces, eso incluye responsabilizarme del error, del fracaso, reconocerlo rapidito, hacerlo saber rápido y ser el que más trabaja, el más proactivo hasta que el problema se solvente. Sí, cuando trabajamos remoto incluso, creo que se presta para eso, ¿no? Para medio mandé un mensaje en Slack y ya con eso pues me limpio las manos, perdón. Y no, la idea es buscar que se solucione. Y en eso me gustaría contar una anécdota, Juan, Ajá, y eso ajá, es ok, probablemente de los fracasos más recientes que he tenido en la empresa en la que estoy, que por eso dije ok, tal vez en la medida de lo posible, y es que estábamos migrando un cliente de RDS, de RDS, la base de datos ujú, administrada de AWS, lo estábamos migrando a Galera. ok, Entonces, el día anterior hicimos una prueba de la migración, entonces yo hice un dump de la información de producción e hice la prueba para estar seguro de que el proceso trabaje bien. Entonces, el día que ya tocaba hacer la migración, que era un viernes, porque todo estaba bien planeado y bien trabajado, y ese era el momento en el que el cliente podía tener, no downtime, pero es un content freeze, o sea, no agregar más contenido ah, porque claro, claro, se está migrando a otra base de datos, entonces contenido nuevo ujú, se perdería, ¿no? Entonces, de meses antes, yo había indicado que desde ese viernes en la noche yo iba a viajar fuera de la ok, ciudad con mi familia, porque iba fuera de la ciudad, inclusive la siguiente semana iba a estar fuera varios días, pero el proceso estaba sólido, probado, estaba testeado, todo, y debería de ujú, funcionar bien. Entonces pongo contexto porque es importante ajá, para el ejemplo. Y al momento de hacer todo, ya el migrar a la otra base de datos, importo la base de datos de la prueba que hice el día anterior. Yo hice el dump de la información de producción ok, en ese momento, pero a la hora de importar, importo la del día anterior. No había borrado la base de datos, estaba trabajando en otro servidor, no estaba trabajando en mi local, porque era información de producción, no es ético tenerlo en mi local, ujú, no la había borrado. Entonces, cuando importo la del día anterior, termino el proceso, corro lo que tengo que correr, hago un par de pruebas y reporto, todo está bien, ok, equipo, ya como ustedes saben, me desconecto, me voy como a los 30 minutos, el cliente responde, hey, lo que hemos metido hoy no está. Toda la ish, información que hoy no está. Y toma 2 segundos en mi mente para saber, dada la situación, importé el dump equivocado. mm, Y fue una situación tan agónica porque hice lo que pude por estar como 40 minutos más buscando apoyar y ser yo quien trabajara, pero ya tenía programado ese viaje, lo sabían los jefes, sabían del riesgo, ¿no? Por de hacerlo un viernes. Y yo estuve 40 minutos, más o menos 50, ya no podía, ya teníamos maletas listas, ya teníamos un montón de cosas. perdés Por el suerte, vuelo, mis jefes muy comprensivos, ellos lo entendían, pero mi jefe tuvo que quedarse como 4 horas y media más
trabajando en ello porque no solo era bastante información, sino que hay que correr otros procesos de reemplazar URL y otras cosas, ¿no? Que toman Sí, bastante siempre que tiempo. involucra información es un proceso bien, bien delicado. Es tedioso, es largo, ¿no? Sí. Entonces, mi jefe tuvo que estar trabajando hasta súper tarde y yo iba de viaje, me sentía mal, pero mal, mal de haber Ujú. causado que mi jefe se quedara trabajando por un error tan pequeño que era la fecha en el nombre del archivo, ¿verdad? Entonces, doy este ejemplo porque por eso dije en la medida de lo posible. A veces se va a escapar de nuestras manos por diferentes razones. Di un ejemplo antes de que puede ser de que no estaba capacitado y no era yo quien lo tenía que solventar, o tal vez causé algo que era un error en un área afuera, tal vez lo que causé fue un problema en la parte de redes y Ujú. tiene que ser un administrador de redes, o tal vez puede ser algo como esto, donde sí tuve esa suerte de que mis jefes sabían y fueron muy comprensivos, pero realmente fue bien agónico, fue bien, bien difícil para mí, ¿verdad? El sentirme mal de estar sabiendo de que yo me voy de vacaciones por unos días y dejé a mi jefe trabajando No, hasta la y esos madrugada. primeros segundos, ¿no? De cuando dicen, no, es que está mal. Esos Sí, primeros de, ay, ah, ¿qué pasó? sí, Sí, sí. es feo. Y por eso, bueno, siempre que hay que trabajar con la data, ¿no? Migraciones y todo eso, es feo. Sí. Pero, pero sí, qué bueno porque al final, bueno, se solucionó en tu caso y ya era algo que se salía de tus manos, pero la actitud, digamos, ahí estaba, ¿no? No, Ujú. no fue algo como que, bueno, fallé, pero yo ya me voy. Adiós. No, Sí. no se puede hacer eso. Hay momentos, creo que nuestro trabajo, nosotros somos muy afortunados en ese aspecto, donde tenemos trabajos que bastante tranquilos, podríamos decir, ¿no? Bastante relajados. ¿Comprensivos, será? Sí, comprensivos nuestros compañeros y jefes, pero, por ejemplo, muchas veces no tenemos horarios de trabajo tan extensos. Ujú. Muchas veces solo se trabajan hasta el viernes, no se trabajan los fines de semana, que pues, por lo que sabemos, ¿no? Aquí en Honduras y estoy seguro en la región en general, trabajan hasta más días. Ujú. Pero hay ocasiones donde todo eso ya no importa y sí tenemos que desvelarnos, tenemos que darlo todo, ¿no? Y la frase que a todos les gusta, ¿no? De ponerse la camiseta, hay veces que realmente toca. Y solo en ocasiones donde no se puede, ahí pues no se puede, pero cuando toca desvelarnos y cuando toca solucionarlo sí o sí, pues hay que hacerlo. Y lo menciono también porque a veces si alguien está escuchando y digamos que es nuevo, eh, tiene que saber eso, ¿no? Que hay ocasiones donde ni modo, ya ahí ya no hay horario, ya no hay hora de salida y hay que solucionar el error que está. Ujú. Bien, entonces solucionamos el error, lo afrontamos de la mejor medida y dimos la cara, fuimos proactivos, se solucionó. En este punto es donde viene la otra parte que a veces es la más complicada, creo yo. A veces esta es la parte que puede causar problemas a niveles personales, ¿no? Eh, para cada persona. Va a depender de la personalidad, pero creo que aquí es donde normalmente pasa y es cuando vienen las consecuencias, cuando ya se solucionó y ahora pues eh, toca ver qué se va a hacer. Y a Sería qué veces, hacer después del fracaso, ¿no? Porque nos mencionaste al inicio que nos íbamos a enfocar en qué hacer durante el fracaso, exacto, que es lo que estamos hablando, lo sí, que estuvimos hablando hasta ahorita, pero entonces cuando me decís consecuencias ya es qué hacer después, el día después, ¿verdad? correcto, correcto. Básicamente están durante y después. Ujú. Durante se soluciona y después que se solucionó el fracaso, el error, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen las consecuencias y las consecuencias pueden variar dependiendo de la empresa. Hay empresas que tienen ciertas políticas más rígidas, más estrictas que otras y ahí es donde va a depender.
las consecuencias pueden ser sanciones, ¿no? Que ya sea deducen algo del salario Ujú. o, o te empiezan a limitar los permisos o Suspensión laboral. suspensión laboral, sí, puede Ujú. ser. Em, pero son consecuencias que van a suceder, ¿no? Y creo que aquí lo importante en este momento es que tenemos que, valga la redundancia, afrontarlo, ¿no? Hay que afrontar esas consecuencias y no tomarnos, y no empezar a pelear como decir, no, pero ya se solucionó, no, no era para tanto. mm, Hay que rendir cuentas, ¿no? Ante la empresa y, y aceptar el castigo o lo que sea que ellos hayan decidido. Y es que Claro, en aquí ese tipo de cosas, depende Juan, del error, perdón, ¿no? es que en ese tipo de cosas cuando son afrontar la consecuencia laboral, son normalmente situaciones que ya están escritas en políticas internas. Ya la empresa ya tiene procesos internos de qué hacer según severidad del error, con o sin intención. Muchas veces puede que el error hizo perder a la empresa mucho dinero y tal vez puede que sea una sanción económica. Aquí no se trata de si es bueno o no, como por ejemplo, sé que hay personas que trabajan en puestos de cajas, en restaurantes o algo, y Ajá, si ellos sí. hacen un mal cobro y al final no cuadra las compras con las ventas, les deducen a ellos o les cobran a ellos eso. Es una práctica que en lo personal no me parece correcta, pero si yo estoy como empleado y eso está ahí por escrito y yo accedí a ello al momento de agarrar el trabajo, Sí. entonces al momento del error tengo que afrontar la consecuencia. Y como vos dijiste, no tratar de venir y decir, ah, pero solo fue tanto, hoy se vendió un montón, ¿verdad? No empezar Ujú. con eso. O sea, estemos o no estemos de acuerdo, si antes de si al momento de firmar contrato accedimos a esas políticas internas, entonces nos toca afrontar, agachar la cabeza, reconocer sí, sí fallé, sí, según las reglas, según el reglamento interno, esto toca y lo afronto, ¿verdad? Entonces, Ujú. por esa parte, normalmente ya está escrito, no tiene que ver con que sea correcto o no sea correcto. Si teníamos un pero, era antes de aceptar el trabajo, no al momento en que fracasé en esa área o fallé en esa área. Sí, fíjate que a mí me pasó algo similar a eso. Antes trabajaba en un hotel y en cierto momento, bueno, yo era el recepcionista, ¿no? Y en cierto momento yo hice un cobro de una de las habitaciones y tenían esa política. Si hacías algo malo, tenías que, pues se te deducía de tu salario. Pero resulta que yo hice un error con la habitación más cara que tenían. Ah, Llegó una persona, me confundí, pensé que él ya había pagado y le dije, ah, sí, ya está listo, ¿verdad? Y esta persona no desaprovechó la oportunidad y me dijo, ok, y se fue. Resulta que no, el que había pagado era otro, entonces yo dejé ir a alguien sin pagar y me tocó, pues me lo dedujeron del salario. Y para no, porque dependiendo del país es complicado dar las cifras, pero básicamente era como el 60% de mi salario. Eso era mm, lo que costaba mm. la habitación. Una situación que nadie quiere pasar, pero pues ni modo, ¿no? Ahí lo único que fue, lo que logré fue negociar. Ok, háganme el descuento por partes y así, así, así. Pero la sanción ahí estaba. Sí. Y pues es lo que hay. Y que por llegar con buena actitud, probablemente lograste conseguir eso, que lo descuente por Ajá, partes. Si hubiese exacto. llegado con mala actitud, de nuevo, no tiene que ver con si es correcto o no, ¿verdad? Ujú. Pero como llegas con una actitud, entonces los dueños o gerentes están dispuestos a hacer arreglo la mayoría de las veces. Correcto. Ujú. Bien, entonces vamos a mencionar algunas tips que hemos como mencionado entre nosotros para ir como tomando cartas en el asunto en el momento en el que llegan estas consecuencias y dependiendo de la consecuencia. Ya mencionábamos una consecuencia que es la laboral, sanciones de todo tipo, ¿no? La peor sanción es que te despidan, pero ahí ya ni modo, ¿no?
¿Qué no puede hay ser? mucho que puede ser, pero no podemos hacer mucho ahí. Em, Vos me mencionabas, Douglas, que una práctica que se debe hacer es la de hacer un postmortem. Un- es, en su momento estábamos hablando, recuerdo porque yo en lo personal no lo he visto tan seguido, eh, pero puede que yo esté sesgado, ¿no? En las empresas de mi alrededor. Y aún así, si no lo están haciendo, yo creo que todo el mundo debería hacerlo. Me parece algo muy, muy bueno. El hecho de si ya pasó el error, ya se solucionó, ok, ahora sería bueno tener como un reporte para los que no estén muy familiarizados con esto. Un postmortem es como un reporte de qué sucedió y cómo se solucionó. Así de Ujú, términos, de manera muy, muy simplificada, es eso. Y, y se puede hacer dependiendo de la empresa. Esto puede salir al público o no. Y incluso yo considero que aun si la empresa no lo pide, sería bueno para nosotros mismos tener como una nota por ahí, ¿no? En Notion, en Obsidian, en cualquier lado, una nota de esto y para que no vuelva a suceder, ¿no? ujú. Em, bueno, no sé si nos podría tal vez dar un poco más de detalles en esto, Douglas. Como te mencionaba, yo en lo personal no tengo mucha experiencia con esa parte, con esa eh, fase, ¿no? Sí, fíjate que lo que estaba pensando, Juan, es dar el consejo un poco más general, ¿verdad? Y Ujú, es, después del error, eh, es estar dispuesto a rendir cuentas. ajá, Y ahí vamos a incluir esta parte de los postmortem. En algunos lugares le llaman incident report, en otros lugares le dicen incident retrospective. Pero el concepto es el mismo. Pero es estar dispuesto a rendir cuenta. Vos decís que en los lugares donde has trabajado, normalmente, o sea, no es una práctica común y te parece que tal vez en Latinoamérica no es algo muy común, pero mínimo, Juan, existe una rendición de cuentas luego del error. Llegan los jefes, los ejecutivos o los dueños y preguntan, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ujú, ¿Verdad? Entonces, yo como el que cometió el error, debo estar dispuestos a rendirle cuenta ya sea a mi jefe para que luego vaya a los ejecutivos o si tengo que ir con ellos directamente, ya sea un mensaje por Slack, ya sea un correo electrónico o ya sea verbalmente reunirme con mi jefe y rendir cuenta, no, mira, ve, creí que estaba conectado al servidor de prueba y en realidad estaba el de producción y cambié la sí, configuración. O sea, rendir cuentas y explicar qué pasó dependiendo dónde trabajes, de nuevo, va a variar. En muchas empresas tienen una cultura muy sana alrededor de los errores y problemas. En muchas otras empresas, lastimosamente en Latinoamérica, tienen una cultura bien tóxica alrededor de ellos y se enfocan en encontrar un culpable y señalarlo y criticarlo y creen los jefes que con eso impusieron su autoridad, ¿verdad? ya son Pero buenos jefes con eso. piensan que son buenos jefes con eso, es cierto, ¿no? Y tenés toda la razón. Pero de nuevo, recordemos que al final del día no estamos validando este tipo de comportamientos, pero al final del día nosotros decidimos aceptar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, si esa cultura tóxica no me gusta, tengo que comenzar a prepararme para un lugar donde haya un ambiente más saludable alrededor de ello, pero Ujú, es rendir cuentas. Tiene que haber una rendición de cuenta de explicarle a alguien qué pasó, qué hice, por qué se dio el error y luego cómo lo solucioné, ¿verdad? ujú. Ahora, dentro de las prácticas correctas o modernas, bueno, tiene mucho tiempo, la verdad, este concepto, pero Sí, al menos lo que yo sí en mi experiencia, lo que sí miro más seguido, se hace este tipo de reportes, ¿verdad? Postmortem, los que ya mencionamos, dependiendo el nombre, pero la idea de ellos es un resumen del error, un resumen de qué pasó, cómo se identificó el problema, o sea, como que quién fue el primero en reportar el problema, si fue que el sitio caído, es decir, un usuario nos escribió y nos dimos cuenta, el CEO le quería enseñar, sacar pecho con la página web con un amigo y se fijó que estaba caído, etcétera. ¿Cómo nos dimos cuenta? Eh, y luego, ¿qué pasó?
Ujú. paso a detalle a detalle. De hecho, se incluye un timeline con hora y fecha, lo más estimado posible. En algunos casos se puede ser bien específico, porque como decís, si fue una publicación, ahí está la hora del commit, o la hora en Sí. que se publicó, etcétera. Lo más específico posible, con línea de tiempo. A tal hora pasó esto, a tal hora pasó lo otro, a tal hora me di cuenta y para una solución inmediata saqué ese servidor del clúster y Ajá. la página dejó de fallar porque tal vez no estaba caída, pero estaba dando error intermitente porque ese servidor estaba ahí. Luego de ello, reparé el servidor erróneo, eh, con cualquier configuración, luego lo incluí al clúster, entonces con timeline, Ajá. con fecha y hora de a qué horas pasó. Luego de ello, se presenta ya de manera como más detallada. De nuevo, esos reportes varían un poquito, pero es el mismo concepto. Luego se dice como la causa raíz o el root cause de qué Ujú. pasó ya en específico, en esencia, porque aunque sea un error mío, ese error generó un fallo técnico, Ujú. ¿verdad? Y entonces, y luego incluye qué se está haciendo o qué se va a hacer a raíz de ese error para evitar que ese mismo error vuelva a pasar. Y al Ujú. final esa es la intención de estos reportes, ¿no? Uno, tener claridad, incluso por eso el timeline, porque a veces te das cuenta en el timeline, ¿verdad? En los eventos, en el orden de los eventos y la hora, ahí te puedes dar cuenta que se tomó un paso de más o dos pasos de más, Ok. o que hubiésemos mejor verificado algo antes de lo que sí verificamos y eso hubiese hecho que volviera más rápido. O Ujú. sea, ese es el propósito de ese tipo de reportes. O que se actuó muy tarde, se dejó mucho tiempo, tal vez. Exacto, se encontró de que, hey, no recibimos una alerta. El primer Ajá. reporte fue a tal hora y luego 30 minutos después nos dimos cuenta nosotros, Sí. ¿verdad? Y como justo lo que vos decís, nos dimos cuenta, hey, falló la alerta. Y Ujú. entonces, ¿qué hacer para que, en los pasos, qué hacer para que no vuelva a ocurrir? Van a existir, puede ser mejoras al pipeline o mejoras al code review para asegurarnos que ese tipo de error no se encuentre. Puede ser mejoras a las alertas, ¿verdad? Y al monitoreo para encontrar antes ese tipo de error. Y ahí se van a delimitar e incluso Ujú. producto de ello pueden quedar tareas internas, parte del sprint o como con un nuevo deadline a implementar para evitar en la medida de lo posible que un error igual se vuelva a dar. Porque hemos hablado de que lastimosamente somos humanos y los errores se van a dar. Y yo quisiera Sí. garantizarle a todos los que nos ven y nos escuchan, pónganse las pilas que nunca se van a equivocar. Lastimosamente no es real, pero lo que sí debemos evitar es cometer los mismos errores una y otra vez. Y eso es lo que busca este tipo de reportes. Y vos dijiste algo importante, que a veces son públicos. Las empresas grandes que tienen clientes, muchos clientes o que son bien públicas, tienen una versión de ese reporte y lo tiran al internet. Vamos a poner el enlace. Recientemente, ahorita en junio, tuvo un problema Cloudflare. Y Ujú. eso Ujú. fue un boom recientemente porque se cayó el internet. Sí. Se cayó medio internet por ese error de Qué Cloudflare. gran dependencia tenemos de Cloudflare. Ahí nos dimos cuenta, ¿no? De Sí. que por mucha redundancia que exista, somos dependientes a veces de algunos servicios. Sí. Entonces, pero ellos lanzaron su Incident Report Ujú. público. Vamos a poner el enlace en la descripción de los videos y en Spotify y en las plataformas de streaming para que vean un ejemplo. Esto es en el caso de las empresas que no tienen esta práctica o las personas Sí. que han trabajado en lugares donde no está esa práctica, para que lo vean y como vos dijiste, si están en un lugar, la rendición de cuenta va a existir. Eso es algo que tenemos que hacer después del error, la rendición de cuenta. Pero si algo tan organizado como un incident report, un postmortem, si ese proceso no existe en su empresa, yo sugiero que hablen con los jefes, o si ustedes son los jefes, que lo empiecen a meditar y que se implemente, porque ese tipo de cosas comienzan a cambiar la mentalidad del ambiente tóxico de ponernos a buscar a quién fue. De eso a hacerlo constructivo y hacer, ok, de qué manera evitamos que pase. Porque si los jefes buscan culpar todo el tiempo a quién fue y buscar que tenga consecuencias severas,
se van a quedar sin empleados rápido, ¿no? Porque como ya dijimos, los errores son parte de la naturaleza humana. Pero eso es, Juan, Sí. y de nuevo, abro, a más que enfocarme solo en hacer un incident report o un postmortem, sepamos, estemos dispuestos, estemos abiertos a rendir cuentas, porque esto va de la mano con esa naturaleza, lo que nos cruza por la mente de querer ocultar el error al momento en que se dio, de querer ocultar y decir yo fui. También está la naturaleza de querer ocultar detalles para no verme tan mal, ¿verdad? Y es Ajá. por eso que estamos dando el tip de rendir cuentas. Seamos abiertos, seamos honestos. Al final del día vamos a tener consecuencias más serias si no somos honestos. Entonces, digamos a detalle si fue, hey, miren, me distraje, agarré el celular, me puse a ver TikTok, me distraje. Bueno, seamos honestos. Me puse a ver Demon Ups y se me fue el tiempo. Sí, no hagan eso, véannos, escúchennos, pero no descuiden su trabajo. Pero ese es el punto, ¿no? Rindamos Ujú. cuentas. Sí, sí, bueno, muy interesante, la verdad. Esa, esa acción de rendir cuentas mediante incluso un reporte, si se puede. Eh, yo lo que considero, Douglas, a veces, porque a veces también podemos eh, lavarnos las manos. A veces es Ujú, posible decir, fallé, pero fallé por esto. Yo no sé, depende de la personalidad de cada quien, pero yo a veces prefiero simplemente aceptar que, pues, fallé y esto es algo que me pasó hace poco. Eh, el desarrollo de un feature se vio retrasado bastante con lo que yo estaba haciendo y al punto donde era necesario luego volver a, a sentarnos a la mesa y redefinir los requerimientos y las cosas que se tenían que hacer, revisar qué se hizo, qué hace falta. Y claro, yo podría haber dicho, pues lo que pasa es porque me dijeron una cosa, luego me dijeron otra y así, ¿no? Que no está mal tal vez mencionarlo, pero no a manera de quitarse la culpa aún. Porque siempre va a estar la culpa, ya que nosotros somos los dueños de X proceso, X tarea, cualquier cosa que estamos haciendo, nosotros somos los dueños de eso y hay que adueñarnos, hay que tomar la responsabilidad. Entonces, yo lo que sugiero es eso, ¿no? Que no manera de auto sabotearse uno mismo y solo echarse la culpa, pero siempre tener la mentalidad de la, nosotros tenemos la responsabilidad total de cualquier tarea que estamos haciendo. Y si algo pasa con alguien externo, pues sí, se vale mencionarlo, pero no esconder la cara, ¿no? Fíjate Em, que me quiero resaltar algo del ejemplo que nos estás dando, Juan, que nos estás contando tu experiencia, que no es botar producción, ¿no? Sino que ujú, decís que por lo que estabas haciendo se atrasaron features que tenían que implementar sí, en el proyecto, la aplicación, lo que sea, ¿verdad? Pues uno que es otro ejemplo de fracaso donde no es que se votó producción, y estos en particular no requieren un incident report, pero sí la rendición de cuenta para ujú, explicar por qué. Y también me gustó lo que dijiste no buscar lavarnos las manos. Resaltemos lo que ocurrió, ¿no? Vos decís, sí, a veces es real, primero me dijeron una cosa, luego me dijeron otra, y son cosas reales y se dan como por qué, pero no con intención de lavarnos las mm, manos, porque de ser proactivo, yo tuve que haber mencionado eso, hey, ahorita me dijeron exacto, otra cosa, y exacto. el scope o lo que se esperaba al inicio era esto. Entonces, te están percatando de que son dos cosas distintas. Si te dicen sí, ok, entonces reajustemos los timelines, Ujú. ¿verdad? O sea, tuvo que haber sido responsabilidad, de nuevo, no conozco yo no, No, los detalles, pero pero tal vez sí. hubiese sido tu responsabilidad o cualquiera en ese caso. Entonces, por eso me gusta que decís, una cosa es mencionar los detalles, o sea, no solo agachemos la cabeza, Ujú. mencionemos los detalles, no con mala intención, pero en las partes donde nosotros fallamos, no busquemos lavarnos las manos, reconozcamos y busquemos mejorar. Correcto, correcto.
Y de hecho no es necesario hacer un incident report ni nada de eso, pero de hecho en esta ocasión que menciono, sí, yo hice un mini reporte de, ok, se había hecho esto, se hizo esto, luego cambió así, todo lo que yo consideraba relevante para dárselo a las personas que lo necesitaban ver, ¿no? Y al menos así ya tienen una noción de qué está pasando y qué pasó. Fíjate que Entonces, me es gusta eso necesario. que decís que no era necesario, pero vos tomaste la Ujú. proactividad en ese sentido. Y tal vez puedo contar otra anécdota mía. Fíjate que si mal no recuerdo, es mi fracaso más reciente. Ah, ok, Eh, eh, la- fresquecito. Está fresco. Bueno, fresco como último, pues ya tiene bastantes meses. Ajá, Que ajá. fue como, no fue como, fue en enero, porque hasta sé por qué se dio. No voy a dar detalles aquí, pero hasta sé por qué se dio. Fue en enero. Pero iba de la mano con lo tuyo, que fuiste proactivo. Ajá. Reaccioné tarde a una alerta. eh, Estuvo caído más tiempo de lo necesario un cliente y entonces, producto de ello, la empresa en la que trabajo actualmente tuvo que hacerle un crédito al cliente de $500. O Mm, sea, ujú. reducirle $500 de su factura producto de eso, Sí, ¿verdad? Como resultado interno, la empresa no tiene de que a mí me van a cargar nada, no me van a cargar a mí ese cobro ni nada, e incluso ni siquiera me dijeron nada, más allá de comunicar la situación. Ni siquiera me dijeron, mira, que por lo que vos hiciste tené pasó más eso, nada. cuidado. No, no nada, Ujú, fíjate, es la verdad es que en esa parte yo estoy muy agradecido con Dios, ujú, porque en la empresa son muy comprensivos en ese sentido, ¿verdad? Entonces no me dijeron nada, pero por esa situación, yo hablé con los jefes, que es desde mi jefe directo hasta el vicepresidente del área. Yo les pedí, hey, nos podemos reunir, tienen unos minutos para que nos reunamos, es por este incidente. Y entonces, ya me dijeron, claro que sí, hicimos una videollamada y yo comencé diciéndoles, miren, ve, quiero aclarar que yo me responsabilizo del error. Absolutamente nada ujú. de lo que voy a mencionar ahorita es buscar lavarme las manos, es buscar tratar de quitarme algo, sacudirme algo de encima. Yo fui responsable, yo fallé, yo tuve que haber actuado distinto y sepan que lo reconozco y cargo con consecuencias, que ya estaba claro que no iban a haber más, ¿no? Y todos, ok, gracias por aclararnos, decirnos qué nos quieres decir. Y aclaré un par de cosas que fue como información que tal vez no nos transmitieron de manera correcta Ok, y no nos ok. transmitieron de manera apropiada la urgencia que había con ese cliente en Ujú, particular. Y eso es lo que a mí me hizo tomar un poco más a la ligera cuando empezaron a caer las alertas de ese cliente, ¿no? ajá. Entonces, Sí, no son excusas, es más como falló el proceso por esto. es un Eh, porqué, no son ajá, es un excusas, es un porqué. porqué, ¿verdad? Entonces, y de nuevo, yo reconocí mi error y es real. O sea, fue Sí. error mío, ahí no hay verdad. Pero entonces yo me fui por el lado, hey, me gustaría que la comunicación sea un poco más directa en ese sentido, Ujú, ¿verdad? Entonces, pero por una parte, lo que vos hiciste, ¿no? Fui proactivo, nadie me pidió nada, pero yo lo busqué y aparte de reconocer mi error, quería que se abordara ese tema para que no se volviera a repetir, porque realmente, y esto tiene que ver con estar pendiente de clientes en un on-call rotation, ¿verdad? Entonces, si querés saber qué clientes tienen más tiempo de respuesta, qué clientes son más críticos, qué clientes ok, no, ok. porque a veces estás en la calle, ¿no? Y querés saber cómo Sí. reaccionar. Pero en esa parte, pues quería contar esa experiencia porque Ajá. siento que va de la mano con lo que vos nos estabas comentando y con lo que te ocurrió a vos. Y que no muchos toman esa decisión porque muchos diríamos, bueno, no pasó nada, qué bien, sigamos Ajá. adelante. Como la Eh, persona a la que no le cobraste en el hotel y dijo, sí. bueno, si me decís que está Ay, bien, me sí, voy, ¿no? increíble. Pero hay un Dios. Pero sí, sí, es importante ir cambiando nuestra mentalidad. Son cosas que pasan, ¿no? Sí. Bueno, sigamos, Douglas, sigamos Ujú. con algunos tips y puntos que tenemos por aquí. Eh, bueno, como recapitulando, ¿no? Ya dijimos, dispuestos a rendir cuentas. Sí. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento con respecto a las consecuencias.
Y lo otro que también hay que tener en cuenta respecto a las consecuencias que se dan una vez que ya pasó, es que no hay que tomarse a pecho lo que van a empezar a decir, ya sea los compañeros de trabajo o nuestros jefes. Y esto va en un rango muy amplio de diferentes comentarios o actitudes o incluso acciones, ¿no? Como Ujú. mencionaba, puede que nos quiten permisos, pueden que directamente, ¿no? En el Active Directory ya nos quitaron de un grupo y ya no podemos hacer algo. O a veces simplemente em, ya no nos van a otorgar ciertas tareas. Puede Por un que, tiempo al menos, ¿no? ah, esperemos que solo por un tiempo. eh, o tal vez hacen bromas, hacen, Ujú. y eso pasa, ¿no? Entonces, esas cosas van a pasar, van a suceder. En algunos casos un poco más tóxicos que otros, eso definitivamente. Pero si no es algo tóxico, ¿no? Como decimos, no es algo con la intención de hacer daño, sino que son las reacciones que tenemos como seres humanos y compañeros. Recordemos que, al menos cuando estamos presencial, pasamos más tiempo con estas personas que con nuestras familias. Entonces se crea ahí ciertas bromas y comentarios que se dan, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, el consejo que nosotros damos es no tomárselo a pecho, no, o sea, no hacerlo algo más grande de lo que realmente es. Realmente lo que sucede no es algo grave. A mí, en lo personal, me sucedió en cierto momento. Fue, y entiendo que hicieran bromas porque fue algo un poco gracioso. Em, en cierto momento me otorgaron la tarea de optimizar un reporte. Este reporte era un query de SQL con, si no eran más de 1000 líneas, eran como 900 líneas de SQL, puro Ujú. SQL. Ujú. Entonces me puse a optimizarlo y hacer todos los trucos que me sabía en su momento, tablas temporales, por aquí, por allá. Y al final, después de un query que tardaba minutos, literalmente minutos, 11 minutos, 10 minutos, algo así, pasó a solamente 11 segundos. Ujú. Y súper bueno, ¿no? Todos contentos, todos muy alegres. Este reporte era un reporte que nos daba una lista de usuarios y estos usuarios había que hacer algo con ellos y era en un rango de fecha, ¿no? Dame los usuarios de esta semana. El problema es que en cierto punto dejó de arrojar resultados y ya no salía el reporte. Y cuando reviso el query, resulta que yo había dejado hard-coded unas fechas. O sea, dentro del query estaban las fechas que en teoría el usuario seleccionaba, ¿no? Entonces eso en parte también ayudaba a que fuese más rápido. Claro. Pero bueno, fue algo que sí afectó a producción, pero fue mínimo el impacto, ya que con la fecha que había dejado lograron trabajar mucho tiempo y Ujú. cuando falló, lo corregimos. Ujú. Entonces se corrigió, se hizo lo que se tenía que hacer, pero luego surgieron las bromas, ¿no? Y sí, mis compañeros Ujú. hacían las bromas siempre que yo empezaba a hacer un query, eh, me daban el issue, lo solucionaba y yo les decía, bueno, ya está. Y me decían, ¿revisaste las fechas? ¿Revisaste tal cosa? Y se reían, ¿no? Y la verdad es que va a depender de cada persona, Douglas. Yo en lo personal, como lo veo, es que si se ríen, si hacen bromas, que no eran bromas pesadas, siento que eso como que más bien aliviana la situación, lo hace un poco más ameno y ya me quitan ese peso de decir, wow, la verdad es que hice algo muy grave. Yo en lo personal me lo tomo más por el lado amable, por decirlo así, de una forma más positiva, porque al menos yo soy así. Si yo hago una broma es porque no pasa nada, ¿no? Ujú. Preferís bromear que hacer un drama. Ujú. Pero estoy seguro que hay muchas personas que tal vez no son así. Entonces, el consejo es intenten no tomárselo tan serio y entender que esas son cosas que pasan y con el tiempo se van a ir disipando y van a ir, o tal vez no, la verdad es que esos compañeros aún de vez en cuando me hacen esas bromas, pero
no es algo que tenemos que estar cargando toda la vida, ¿no? Pero sí, son cosas que pasan, ¿no, Douglas? Eh, y como decía, más cuando es presencial, eh, convivimos con estas personas y hacen bromas. Sí, fíjate que comparto al 100 el consejo, obviamente, de no tomarlo a pecho. Eh, no sé si en toda Latinoamérica nos van a entender esta expresión, tomarlo a pecho. Es como Ujú. tomarlo, es una expresión que usamos al menos en nuestra región para decir no tomarlo tan en serio, tan apegado al corazón, Sí, tan profundo la situación. Eso es no tomarlo a pecho, por si en algunas regiones no se entiende. Eh, lo comparto al 100, sin embargo, también reconozco que, y vos lo dijiste, va a variar por el temperamento de cada persona y la mayoría de las veces o en muchas ocasiones es más fácil decirlo que hacerlo, porque esto es lo que nos empieza a afectar anímicamente. Más que el mismo error, este tipo de situaciones nos comienzan a afectar anímicamente dependiendo de nuestro temperamento y nuestro carácter y muchas veces influyen bastante a que no salgamos de un hoyo grande que un error en el trabajo pudiera dejarnos, ¿verdad? Pero de nuevo, no estamos de acuerdo con las personas que hagan este tipo de burlas o este tipo de cosas, sí, sobre una todo los que lo hagan de broma, manera tóxica. algo o comentarios muy fuertes, ya que buscan herir, Ujú. eso no hay que soportarlo, de hecho. Sí, 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 exacto, exacto. Pero de nuevo, porque ya se sale de línea, ¿no? Pero Ujú, con no tomarlo a pecho es eso, porque hay que entender, y esta es la parte tal vez, Juan, que quiero agregar, hay que entender de dónde viene en el sentido de que muchas veces, son personas que se vieron afectadas por el error. No, ujú. mencionaste algo que tal vez, que como no tomarnos a pecho, que el jefe empieza a darnos menos acceso a las cosas, a los sistemas, producto del error, o ya no nos empiezan a dar esas tareas, ¿no? Empiezan a decir, ok, hoy toca publicar y entonces pasan por sobrevoz y se lo dan a fulanito, porque Hoy va a publicar ajá, el otro. y en tu interior vos sabés, o sea, aunque no lo diga el jefe, en tu interior vos sabés, claro, no me lo da a mí porque la última vez yo fallé, ¿verdad? Entonces no lo tomemos a pecho, entendamos de que también se vio afectado, pues, y tal vez entonces este viernes el jefe no quiere, no quiere quedarse tarde, ¿no? ¿Verdad? Entonces, o quien tal vez hizo un chiste, fue alguien que le tocó que lo llamaran desde su casa, oíme, vos fuiste el último en comitear, y le tocó Ujú, tal vez encender su laptop y conectarse un rato. De nuevo, eh, no es que la reacción de él sea correcta, quiero recalcarlo, no estamos validando ese tipo de comportamiento. Sin embargo, cuando entendemos de que fueron personas afectadas, eso nos va a ayudar a no tomarlo a pecho, ¿no? A no tomarlo claro. tan profundo. Y la intención aquí, Juan, es buscar que el error pase lo más rápido posible. Si están haciendo bromas, aún aquellos que hacen las bromas con mala intención, porque cuando es presencial siempre se da hasta los de otros departamentos que ni siquiera son técnicos, ¿verdad? Pero siempre viene el más bromista y va a sacar el chiste con toda la mala intención de herir, ¿verdad? Pero si la broma me sigue afectando, la van a seguir haciendo. En la medida en que vean que ya la superé, que no me molestó, entonces ya nadie más le va a dar risa a la broma, Ujú, ¿verdad? O que las situaciones que están pasando con mi jefe, que tal vez nos quitaron acceso, nos quitaron privilegios, etcétera, en la medida en que lo empiece a superar, van a volver esa confianza hacia nosotros, van a volver a irnos a dando esos privilegios. Entonces, esa es la intención, ¿no? Esa es la intención de no tomárselo a pecho, pero reconozco y reconocemos que ujú, esta es la parte que muchas veces nos deja más dolidos, más que el mismo problema, así como a mí me ocurrió de esta vez que yo, el ejemplo que les conté, ¿no? Que me tocó dejar a mi jefe trabajando por como 4 horas y media y ujú. acostarse como a las 12 de la mañana, producto de ello, y eso es lo que más me dolía, más que el error, ¿no? Sentirte que un error tuyo causó Sí. ese daño, si lo queremos llamar de esa manera, pero intentemos tener piel gruesa, intentemos Mm, tener piel buen gruesa, es una punto. frase que decía mi jefe en el trabajo anterior, intentemos tener piel gruesa y yo creo que eso es muy acertado. Sí.
Sí, es difícil y es complicado dar un consejo global. No les podemos decir, entonces hagan esto y ya no les va a afectar. Ujú. Pero la meta es eso, ¿no? Que no irlo superando poco a poco y no demostrar que nos afecta, porque si no, así ellos, el que se enoja pierde siempre. Ese es lo que dicen. Y fíjate que, Juan, Y, y, pero disculpa porque quiero, yo sé que hemos hablado bastante, pero tengo una anécdota más, un fracaso más que me gustaría compartir antes de entrar al punto ajá, final, ajá, sí. ¿verdad? Y que va de la mano similar a lo que vos hiciste, ¿no? Reduciste el tiempo del query de 11 minutos a 11 segundos. Eso es una gran victoria, pero quedaste tablas con el error de dejar hard-coded las fechas. A mí me pasó algo bien similar. Un día en donde estábamos, en el trabajo donde vos y yo nos conocimos, Ujú, había unos dispositivos Cisco que eran los balancer. ok. Era una configuración que se venía arrastrando por muchos años y era un solo dispositivo, no había alta disponibilidad. Entonces ya se había informado, pero pues seguían con ello. Y yo había recomendado usar Nginx como load balancer porque son aplicaciones web y entonces nos convenía el procesamiento en la capa 7, ¿verdad? Entonces, pues un día fallaron y las aplicaciones más críticas, que eran, si mal no recuerdo, eran 7, estaban caídas. Pocas. No, es una empresa que vende millones de dólares al día, Ujú, ¿verdad? sí, sí. Entonces, estaban caídas estas empresas y pues yo llego temprano a trabajar y desde más temprano ya estaba reunida gente viendo cómo iba a ser y el plan para solucionarlo, porque como había solo un dispositivo y mientras venía el otro, iban a estar toda la noche hasta como a las 4 de la mañana para la solución provisional y levantar en los sitios hasta esa hora, la provisional, y luego cuando viniera el sitio, y yo llegué al trabajo a las 8 de la mañana, ¿no? Y hasta como las 3 Ajá, 4 de la mañana, algo así, va a estar listo el sitio, imagínate, ¿va? Y al llegar al día siguiente el nuevo hardware, había que repetir el proceso para cambiarlo ajá. e iba a estar caído la mitad de ese tiempo. Entonces yo sugerí, hey, ¿por qué no usamos los Balancer Nginx? Levantamos una VM en cada VLAN, Ok, ajá. hacemos Nginx y el reverse proxy para que haga los balances, e incluso no necesitábamos cambiar DNS nada, porque solo cambiamos la NAT. Para quienes no sepan, NAT en networking es el concepto, es Network Address Translation, es el concepto de ligar una IP externa a una Ujú. IP interna en tu red local. Entonces, solamente cambiamos la NAT, la IP externa es la misma, por ende la resolución de DNS del Internet se mantiene. Ok, Internamente ok. apuntamos a los load balancer de Nginx. Cuando Ujú. venga los nuevos load balancer, se configura todo y solo volvemos a cambiar la NAT. No hay downtime. Y todos, hey, dale pues. Y empiezo a trabajar con la demás gente de Ujú. sysadmin, levantamos las VMs, configuramos, y como en 2 horas, algo que iba a estar listo hasta en la madrugada, todo un día caído, estaba arriba en 2 horas. Y empezamos a recibir tráfico, y empezamos a ver y todo, hey, qué bien. Y ahí los aplausos, va, hey, Ajá. el héroe, el Ujú. héroe. Entonces se termina la actividad de levantar todo y me dicen, ok, instalarles el agente de monitoreo, o sea, vamos a VIX, instalarles el agente de monitoreo. Y yo, ok, lo voy a instalar, porque como están corriendo producción, no hay que monitorearlas. Claro, claro, sí. Perfecto, entonces yo vengo y dije yo, ahí entró la memoria muscular de ese punto en adelante, ¿no? En toda máquina virtual nueva corríamos un script, en aquel tiempo teníamos un script, comenzábamos con Configuration Management y estábamos buscando Ujú. implementar Puppet, entonces era un script. Y este script hacía hostnames, e instalaba paquetes y servicios, incluyendo el agente de monitoreo. Pero al Ok, ok. finalizar, el script reiniciaba la computadora, el servidor, perdón, porque se está corriendo en un servidor nuevo que no se ha entregado. Entonces empecé yo y les instalé el script y empiezan a reiniciarse las VMs y empieza a caerse el sitio. Y rapidito la llamada, hey, falló, mira aquí, allá, llámate a fulano, sotano, mengano. Y yo mismo, como yo estoy con la memoria muscular, yo le digo, hey, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Y como a Y los, seguías, y seguías. sí, sí, y como a los 15 segundos, me cae, ¡pum! Y Ujú. siento que se me va el alma por dentro.
Ajá. Y yo Exacto, quedo, esos primeros segundos son los feos. ay, qué terrible. Y lo que yo te digo diciendo, ¿cómo puedo hacer, Dios mío, para evitar mencionar Ajá. el gran error que tuve? Entonces tuve que decir, hey, miren, ve, en la llamada estaban todos alterados, esperen, hey, escúchenme, miren, ve, disculpen. Y yo usé la frase en inglés, se dice, tuve un brain fart, Ah, ¿verdad? sí, 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 Mentalmente, no sí. sé qué me pasó y reinicié las VMs. Mi jefe me quedó viendo con una cara de odio, así como que, ay, qué bárbaro. Y yo miré la cara de decepción, todo el mundo en la llamada, y pasé Se me cayó mi héroe, decían. de héroe a villano en segundos, ¿verdad? Entonces, lo bueno que hice, los 100 que sumé, le resté 100, entonces quedé en cero. Me salvé de problemas, porque al final, aún a pesar del error, siempre le salvé la empresa. Los sitios iban a estar caídos todo un día, ¿no? Pero al Pero reiniciar, volvía a estar bien, ¿no? sí, al volver, claro, pero cuando Ajá. vos ves ese glitch, te parece que entonces no estás dejando una configuración eh, 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 apropiada. ¿Verdad? Sí, sí, Entonces, si sí. no va a ser apropiada, mejor comencemos a trabajar con el plan que teníamos al inicio, porque toma un día Ujú. y entre más rápido lo iniciamos, más rápido salimos, ¿no? Entonces, tuve una situación así, yo creo que Ay, ese qué yo lo feo. considero como el más grande, fíjate, de mis errores. Ajá. Lo recuerdo ahora, me genera gracia, pero en su momento, ¿no? Como todos los traumas de nuestra vida, Sí. mientras se dan, realmente son complicados. Sí, yo por eso digo, esos primeros momentos donde te das cuenta, fui yo, Sí, en serio está pasando esto, no puede peñiscándote, es ser. un sueño. Ajá. Ah, Es que sí, feo. sí, sí. Ay, Dios mío. Pero sí, bueno, y la verdad es que hay muchas anécdotas así. Yo creo que a veces las reprimo, no recuerdo tantas anécdotas, o tal vez me van viniendo a la mente en lo que vamos hablando, ojalá. Em, bueno, vamos a ir entrando en la etapa final de estos puntos que estamos dando. Solamente como para ir mencionando, ¿verdad? La finalidad de esto, perdón. La finalidad de lo que estamos diciendo es que logremos superar las consecuencias de nuestros errores o nuestros fracasos. Ujú. Estos fracasos ya los hemos dicho, creo que miles de veces en este episodio, y es que siempre van a pasar. Entonces, no se trata de hacernos indiferentes a, bueno, me pasó y no importa, no importa. No se trata de eso, se trata de ir aprendiendo de estos errores, ¿no? Y a Ujú. veces entre más traumáticos, más se nos queda grabado y menos vuelven a pasar. Pero, de nuevo, la idea es solucionarlo, aprender y que las consecuencias que vengan, pues, y tratar de afrontarlas, ¿no? Y levantar la cabeza, ¿no? Con estas cosas. Ujú. Algo que ayuda mucho, Douglas, es em, como para ir entendiendo estos aspectos sociales que se dan. También es bueno ponernos en los zapatos de las personas que se vieron afectadas. Ah, por ejemplo, en tu caso mencionaste que tu jefe se quedó trabajando mientras tenías que irte, que no fue algo que se salió de tus manos, pero eh, en otro lado podría darse el caso que este jefe se enoje, ¿no? Y te diga, pucha, qué mal, por tu culpa, me tocó a mí. Podría ser, ¿no? Pero si nosotros entendemos, se vieron afectados por X motivo, entonces es necesario, ¿no? Eso yo creo que nos puede ir ayudando a ir pasando página, ¿no? Entonces, es necesario eso. Ujú. Pero eh, otra cosa que es necesario también hablar, Douglas, es que no es tan fácil eso de pasar página. Ujú. Realmente, dependiendo de la gravedad de los problemas que se dieron, a veces uno queda dañado, por decirlo así, emocionalmente. Ujú. Nuestra moral se ve decaída y incluso luego nos puede afectar en el siguiente trabajo, ¿no? En las siguientes tareas. Ujú. Yo soy una persona que realmente soy muy duro conmigo mismo, me he dado cuenta de eso, que a veces incluso problemas que se dan que tal vez no pasan a mayor o
no afectan a los demás. Yo en lo personal sí soy muy duro conmigo mismo y es algo que estoy tratando de mejorar, pero ¿por qué lo estoy tratando de mejorar? Porque de nuevo, cuando suceden estos errores, nos golpean muy duro Ujú, y es muy feo. Uno se siente como que tuve este error, este fracaso, y significa que entonces no soy capaz de hacer lo que me ujú, dijeron que tenía que hacer. ujú. Y eso a mí me pasa, ¿no? Y aquí esto se puede derivar en una plática sobre el síndrome de impostor, pero esto se sale de lo que queremos mencionar en este video, ¿verdad? Tal vez en otra ocasión podríamos hablar un poco más detenidamente de eso, pero lo que quiero decir es que si se sienten así, por un lado, es normal que más cuando acaba de suceder, pues nos vamos a sentir mal, ¿no? Nos vamos a sentir como con todas estas inseguridades, este sentimiento de culpa. Es normal que suceda, pero es importante esforzarnos en que eso vaya pasando. Ujú, Como decía antes, no les puedo dar un consejo de decir hagan esto, esto y ya se les va a pasar. No puedo. Pero lo que sí les puedo decir es que requiere que nosotros mismos nos esforcemos en ir retomando nuestra confianza en nosotros mismos para luego volver a obtener la confianza de los demás. Así que es una situación muy complicada, Douglas. Definitivamente, dependiendo de la persona. De nuevo, depende de cada quien. Pero sí puede llegar a darse esta situación donde uno se siente que ya no puede y que no está a la altura tal vez del trabajo, las tareas y todo esto. sí, y es que tal vez uno con los consejos anteriores se quiere primero que nada llegar a evitar el daño Ujú. emocional. De diferentes formas se presenta el daño emocional. No somos psicólogos, no somos expertos en salud mental. Estamos hablando de No, nuestras vivencias y yo creo que vos o yo hemos experimentado algunas de estas cosas en algunas ocasiones dependiendo el error o el fallo, pero también hemos visto gente con la que hemos trabajado que ha llegado a situaciones tal vez severas emocionalmente. Entonces, lo primero es, los consejos es tratar de llegar a ese daño emocional grande, pero ujú, en muchas situaciones, como ya lo mencionamos y dependiendo del carácter, es casi imposible ese daño emocional y se presenta de diferentes maneras y yo concuerdo con vos, Juan. El primero es ese de no sentirme capaz, o sea, de venir y decir, pucha, fallé en algo tan sencillo y en algo tan que es una tarea que lo pudo haber hecho un junior, dependiendo del error, ¿no? Eh, y ya se manifiesta el daño emocional de esa manera, el sentirme incapaz, el síndrome del impostor. sí. Otra forma en la que yo miro que se manifiesta ese daño emocional, Juan, es el quedar con miedo a esa tarea que lo causó, ¿no? Si tal vez yo hice una configuración en el web server y falló, entonces luego o no quiero tocar más configuraciones en Nginx en el web server, o tal vez ese web server en particular, digo, ay, ese no lo toco yo. Se lo voy a dar a mi jefe esa tarea, ¿no? Ujú, Y quedas con ese miedo genuino porque tal vez la consecuencia fue grande y ahí es donde la parte emocional afecta, ¿no? La consecuencia fue tan grande que, ay, quedo con miedo y ya no lo quiero tocar. ujú. Y ¿cómo se llama? Y esos son las situaciones, son situaciones reales y son situaciones duras, producto de fracasos que tenemos en el trabajo y quisiéramos, sabemos, la mente sabe que no, que al final ya se resolvió, la mente sabe que ya está todo bien, que ya pasó lo malo, ¿verdad? Pero nuestro sentimiento y nuestro corazón queda con ese daño, con Ujú. eso ahí que nos hace actuar y comienza a afectar el rendimiento de nuestro trabajo. Sí, exacto. Eso es algo clave. Empieza a afectarnos. A mí me ha pasado eso. Tuve un problema, un error. Esto me afecta y ya no estoy trabajando de la misma manera. Y como ya no estoy trabajando de la misma manera, ahora también eso alimenta el sentimiento que tenía antes y se crea esta bola de nieve muy oscura, ¿no? Ujú, Y, y realmente cuesta. No es fácil. Cuando ya estás en ese punto, a veces cuesta salir de ahí.
pero es necesario, ¿no? Es necesario, como decía yo, esforzarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay varias formas. Podríamos tocar algunos métodos bastante generales de cómo hacerlos. Yo en lo personal siempre le apunto a reforzar eso que eso en lo que fallé, ¿no? Si yo me equivoqué en una configuración o si hice un programa, ¿no? Y este programa falló bastante porque no es como yo esperaba, entonces necesito ir a reforzar estos conocimientos que yo creí tener. Esto puede ser con tomar más cursos en internet, hacer otras prácticas por aparte. em, Eso nos va a ayudar a retomar la confianza en nosotros mismos, porque necesitamos como que volver a tomar y arrancar los motores y volver a entender que, bueno, eso fue un error muy puntual de una vez, todavía puedo. Y de nuevo, si sentimos como que tal vez necesitamos reforzar conocimientos y conceptos, se vale volver a tomar cursos, volver a estudiar. No quiere decir que, bueno, ya lo hemos dicho en otros episodios, aquí no, nunca dejamos de estudiar, lamentablemente, o positivamente, como lo quieras ver. Pero sí, es necesario hacer eso. Es necesario eh, retomar los conocimientos que ya teníamos, tal vez, probablemente. Es algo que no nos guste, pero hay que hacerlo. En tu caso, Douglas, ¿tenés como alguna acción que solés hacer cuando te sentís como que mal o con estos sentimientos que hemos dicho anteriormente? Sí, sí, producto de los fallos y como estás diciendo, porque a veces ese daño emocional, a veces como consecuencia hasta nos puede hacer querer cambiar de trabajo para empezar fresco, ¿no? Ujú. De lo mal que nos sentimos. Yo no he llegado a ese Sí, punto, gracias a Dios, no me ha ocurrido ese punto, pero conozco de gente que ha llegado a ese punto de cambiarse de trabajo o querer cambiarse de trabajo para quitarse, sacudirse un fallo, ¿no? Y compartiendo la idea que vos nos diste de ponernos a estudiar esa área en la que fallé para volver a ganar esa confianza. Y a veces puede ser que fallé en comunicación. A veces el error fue tal vez el último que nos mencionaste claro, vos, ¿no? sí, Cambiaron los requerimientos y tal vez te faltó comunicación en decirlo con tiempo. Es necesario, a veces es bueno sacar, entender cómo comunicarnos mejor y sacar un curso sí, para ello. En algún momento yo saqué un cursito rápido de dirigir reuniones de manera efectiva, mm, porque deambulaba mucho al momento de que me tocaba dirigir reuniones con clientes y se siente feo que lo regresen a primer grado uno a veces, pero es necesario dar ese paso atrás y es producto. Luego de ello, yo siempre me he sentido con confianza de hablar, nunca he tenido confianza, ujú, pero la confianza no es sinónimo de saber dirigir un tiempo, ¿no? correcto, Entonces, sí, me toca hacer eso. Y otra cosa que hago es, para situaciones similares, hago mi propio checklist, ¿verdad? Muchas veces, producto del consejo que dimos antes de hacer este incident report o estos postmortem, la idea es crear, incluir cosas al proceso para que errores similares no se vuelvan a dar. Pero aparte de ello, y vos mencionabas algo similar también, aparte de ello, yo hago mis propias notas sí, de cómo hacerlo. De hecho, el fallo que tuve de que importé la base de datos incorrecta fue que en aprender de errores, yo durante mantenimientos o migraciones, yo decidí tener los comandos que se van a ejecutar ya ah, ok, listos, ajá, ¿verdad? Entonces, cuando corrí el comando que tenía ya listo, por eso tenía la fecha del DOM del día ujú, anterior, producto sí. de como yo había llegado a mis propios checks de errores anteriores. Entonces, luego de este error, Tu optimización te jugó en tu contra. exacto. Entonces, luego de este error, yo vine y le agregué un proceso más que es media hora antes del mantenimiento revisar a detalle cada uno de esos pasos y en la Mm, medida de lo posible mandarlo, un día antes mandarlo a revisión a todo el equipo, mi plan, les digo, hey, este es mi plan.
lo mando al equipo. Cuando tengan chance, por favor, revísenlo y me dan su feedback. Y luego, media hora antes, yo lo repaso, producto de este último error que te comento. Ajá. Entonces, y así yo tengo checklists de diferentes procesos. Esos checklists han sido enriquecidos a lo largo de la cantidad de fracasos y errores que he tenido, pero de nuevo, eso me ayuda a enfocarme, a no repetir el mismo error y eso me ayuda a volver a ganar la confianza en mí mismo para Ujú. comenzar a salir de ese daño emocional que dejaron diferentes errores que he cometido en el pasado. Sí, porque obviamente el temor que viene aquí es como decías, lo mencionaste antes, ¿no? Ya no querés agarrar esa tarea porque te da miedo. El miedo viene de volver a cometer ese error. Pero con estos checklists, pues ya te estás asegurando de, no, 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 ya no va a volver a suceder porque ahora yo estoy siguiendo estos pasos y que me van a ayudar a evitarlo. Sí, me gusta. La verdad es que eh, sí, es complicado a veces poder encontrar un flujo de trabajo que sea tan A eficaz prueba de balas. a prueba de balas, correcto. Eso es difícil. Y lamentablemente a veces se van dando a través de los errores. Entonces, podemos ver los errores como un aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, por último, Douglas, es importante que entendamos que si tuvimos un error, eso no significa que ya no sabemos nada o que ya no estamos capacitados para el puesto de trabajo. Es necesario recordar que anteriormente ya hemos hecho otras tareas, ya hemos hecho otras trabajos más difíciles incluso. Entonces, sí, nos vamos a sentir mal, nos vamos a recibir comentarios, todo esto, pero no, es importante no perder de vista eh, el valor que tenemos nosotros. Entonces, uno va perdiendo confianza en uno mismo a veces, es normal, pero de nuevo hay que hacer un esfuerzo por recordar las cosas que ya hemos logrado. ¿Qué cosas han logrado? Probablemente han logrado un, un título universitario, han logrado un proyecto personal, han logrado X trabajo. Entonces, todas estas cosas a veces es necesario recordárnoslas uno mismo, darnos una palmadita en el hombro uno mismo, porque eh, eso ayuda, dependiendo de la persona, pero sí ayuda a nuestro aspecto emocional y la moral caída la podemos levantar nosotros mismos tratando o recordando estas cosas, ¿no? Y suena raro, tal vez, ya ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, suena un poco raro, pero la verdad es que sí, es necesario a veces uno em, vencer estas inseguridades recordando las cosas que uno sí ha logrado, ¿no? Las cosas de las que uno se siente orgulloso. Fíjate, Juan, Entonces, que me causa gracia porque sí es cierto, suena raro decirlo, pero fíjate que eso es algo que yo hago, ujú, y yo le digo recordar victorias pasadas, ujú. así me lo, Victorias, ok. victorias pasadas, así cuando hablo conmigo mismo, eso es lo que me digo. Y fíjate que esto sirve tanto para salir de ese daño emocional, de eso que me afectó emocionalmente cuando cometí un error en el trabajo, lo que estamos llamando ahorita fracaso, que es que afecta a otros producto Sí, de mi error en el nivel que sea, ¿no? Estamos llamando eso fracaso, pero también lo uso cuando creo que fracasé en planes. Y un ejemplo que puedo dar, yo recuerdo el año en que nació mi hija mayor, mm, obviamente entre trabajo y otras responsabilidades personales y todo, la responsabilidad de un hijo era mi primera, mi primera hija, ¿no? Y ese año fue bien complejo. Al final del año, agradecido con Dios por la bendición de ser padre y disfrutando el proceso, a nivel laboral, dije yo, pucha, este año fue lento para mí porque yo siempre me pongo metas a mejorar cada año, ujú, no necesariamente dentro del trabajo como tal, en un ascenso, pero yo en aprender nuevas tecnologías, sí, nuevas cosas, aprender una herramienta, etcétera, ¿no? Y yo dije, pucha, este año no pude enfocarme en eso.
no es que me sienta mal como tal, porque sé por qué ocurrió, pero no pude. Y, Claro. y entonces ahí comencé con el proceso de retrospectiva y Ujú. decir, ¿qué hice? Voy a poner a pensar qué hice. Y No hice cuando, nada, dijiste vos, pero ajá, y cuando comencé a pensar, ese año saqué una certificación de ah, Puppet. Ese año implementé unas cosas en el ujú. trabajo, ¿verdad? Y que empecé a sacar cuentas y yo creo que había logrado más que en otros años que no, cuando no era padre, Ajá. ¿verdad? Entonces, y ya dije, hey, hey, pero agradecido con Dios por todo, ¿no? Pero Ujú. ya dije, hey, realmente que uno se enfoca en como uno es duro con uno mismo. Vos dijiste Sí. eso, ¿no? Y las personas que nos fascina esto de la tecnología solemos ser así, ¿no? Como uno es duro y se enfoca en la manchita pequeña en la pared, porque quiere mejorar siempre y está bien, pero hey, había logrado un montón de cosas y ya empecé a decir, realmente que no estoy mal, este fue un muy buen Ujú. año. Para mí fue mi mejor año porque recién era padre, ¿no? Pero creí que a nivel profesional no lo iba a hacer tanto y resultó ser un año redondo porque hasta en esa área había logrado mucho, pero fue de ponerme de manera intencional a hacer retrospectiva y Sí. recordar esas victorias pasadas que por pequeñas o grandes que sean, nos dan ese impulso de ánimo, ese recordatorio de decir, hey, por algo estoy aquí. Tal vez vos dijiste algo cuando discutíamos un poco este tema, Juan, decías, si soy un junior que este es mi primer trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es mi victoria pasada? Tengo meses. Tu victoria Sí. pasada es haber adquirido el conocimiento necesario para ser junior y tener ese trabajo. Esas son victorias. Vos dijiste sacar un título universitario o Sí. de la manera en que sea que aprendiste lo que hoy sabes, son victorias. Ujú. Entonces, no olvidemos esas cosas. Recordémonos que Dios nos ha dado esa sabiduría, entendimiento para continuar creciendo como seres humanos. Es ese espacio para seguir creciendo, esa oportunidad de mejora, ¿verdad? Y esa mentalidad nos va a ayudar a poder, va a variar por persona, de nuevo, no somos expertos en salud mental, pero por experiencia propia esa mentalidad nos va a ayudar a ir saliendo de ese bache emocional que el fracaso nos genera muchas veces. Correcto, correcto. Sí, creo que cabe la aclaración que no somos psicólogos ni nada, ¿verdad? Pero creo que estamos apuntándole a un problema tal vez no tan grande, esperemos, pero aunque no es tan grande, sí, nos limita a veces, ya lo decía vos, nos influye negativamente en nuestro trabajo. Y sí, a veces uno pierde de vista las cosas que ha hecho atrás y es necesario hacerlo. De nuevo, no me canso en decirlo, hay que esforzarse, hay que hacerlo activamente, como decías, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Y en estos momentos donde uno tiene estos fracasos, que uno los ve como que son lo peor que pudo haber pasado, ahí es donde tenemos que ser fuertes y tratar de superarlos, ¿no? Porque una vez lo superamos, eso como que te vuelve a dar un impulso más grande para luego seguir, salir de eso y salir mejorado. Es Ujú, raro, ¿no? Pero pasa. sí. Sí. Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando el episodio, Douglas. La verdad es que de nuevo me pareció un tema muy, muy interesante cuando me lo propusiste, porque esto fue idea de Douglas. Y la verdad es que es algo que le pasa a todos y nos va a pasar a todos, en todos los momentos pasa. Ujú, Solo recordándoles, si se sienten mal, es normal, pasa. Uno se siente bajoneado, se siente triste, pero lo importante aquí es que uno sale de eso. Eso pasa y uno sigue adelante. Hay que seguir adelante, eso es lo importante. No sé si eh, tenés algunas palabras, Douglas, que les quisieras decir para ir para el cierre. Mi pensamiento final sería tal vez evitemos enfocarnos en no equivocarnos porque es imposible. Y si nos enfocamos en eso, vamos a pasar de decepción a decepción porque es imposible. Tratemos de redirigir nuestro esfuerzo a evitar repetir los mismos errores. Haciendo eso, les aseguro que
nuestra mentalidad, nuestra forma de afrontar las cosas va a cambiar y nuestro progreso incluso va a ser exponencial, ¿verdad? Entonces Mm, recordemos, mejor enfoquémonos en evitar repetir en la medida de lo posible los mismos errores y vamos a obtener mejores resultados, tanto anímicos como de parte de rendimiento en nuestro trabajo. me encanta ese consejo. Yo también lo voy a aplicar a mí mismo. Y bien, eso ha sido todo por esta ocasión y gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Gracias por las reacciones que nos dan en los videos, en las redes sociales. Y si llegaste hasta aquí, por favor, un like, un follow o como se llame en la red social en la que nos estáis viendo, eh, porque definitivamente eso nos ayuda y lo agradecemos infinitamente. Así que bien, eso ha sido todo. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Bye. Bye.